Bueno, pues ahora le vamos a dar la palabra a Ángeles. Ángeles junto con Jairo, que es el equipo de desplazados, un equipo de periodistas que saben mucho de este tema, para que nos ayudes a ampliar esta mirada que ha tenido Carmen Ángeles, una mirada más personal, más individual. ¿Cómo valoráis vosotros que afecta, si quieres, más a nivel de pueblo, a nivel de territorios? Vosotros viajáis mucho, conocéis muchas realidades de muchos, también de otros países, de luchas internacionales, y al final el agua es un conflicto también de territorio. Quizás el más claro es la construcción de pantanos y el desplazamiento de pueblos enteros, ¿no? No sé si por aquí podrías eh, empezar un poco tus 10-15 minutos, Ángeles, por favor. Ay, no lo oigo. Claro, si no doy el audio no me oís. Te Pero, decía que antes de nada agradecer a la revista, a Gustavo y a Patricia la invitación a participar en este número tan, bueno, monográfico sobre agua, tan interesante que, como ha dicho Gustavo, es un tema que nos interesa, nos motiva y nos hace trabajar sobre él. Bueno, y gracias a todas las personas que estáis aquí una tarde de septiembre para debatir y aprender juntas y comentar. Como también, como decía Gustavo, bueno, yo participo, pero el artículo le hago con mi compañero Jairo, que solemos trabajar siempre de manera conjunta los temas de agua. Y en este caso, o sea que las reflexiones son un poco compartidas, es pensamiento colectivo, como decía Gustavo. Nosotros en este caso nos hemos centrado, bueno, otras compañeras han hablado de agricultura y de ganadería, como en este caso Carmen. Hemos intentado hacer una visión, o sea, el agua es multidimensional, hablar de agua puede invitarnos a hablar de cualquier cosa, pues eso, ya se habla de ganadería, se habla de agricultura someramente, pero se habla pues, de emergencia climática y evidentemente de territorio, ¿no? Que también Carmen ha hablado muy claramente del concepto del territorio y de los usos y consumo del agua. Nosotros nos hemos centrado un poco en el contexto del agua para el territorio, cómo conforma territorios y cómo eso hace que el agua también genere idea de pertenencia, genere paisaje y ayuda a identificarte, ¿no? En cierto modo genera identidad. Yo creo que creemos que el agua, más allá de todos estos usos para la seguridad alimentaria y para actividades económicas, pues también tiene estas nociones un poco más abstractas, pero creo que muy, muy entendibles y muy fáciles de entender quienes hemos vivido cerca de un río o cerca del mar, ¿no? Por ejemplo. Eh, eso por un lado, ¿no? La importancia del agua como conformadora de paisajes, identidad y de territorio. Y por otro lado, la cuestión del agua no es una cuestión individual, sino que es una afección colectiva. Y por eso creemos que en muchos casos falta la construcción de un relato único. Hemos escuchado a Carmen, y luego escucharemos más ejemplos y más casuísticas de diferentes territorios, pero lo que le pasa, los problemas que ha tenido Carmen este verano, pues tienen que sin duda que ver, pues ella lo ha dicho, no, a lo mejor no de manera tan directa, pero está todo relacionado pues, con el intensivo en el olivar, con los problemas que hay en el Mar Menor, que seguro que Violeta luego lo aborda, o con la emergencia climática y con el uso y construcción de embalses que también lanzaba Gustavo. Al final el ciclo del agua, ¿no? Es un ciclo y todo está relacionado. Entonces, creo que la dimensión colectiva, la dimensión de lo que pasa en un lado del agua repercute en otro territorio, tiene que ayudarnos a abrir los ojos para que las luchas y las respuestas o las exigencias o las resistencias sean colectivas, ¿no? No solo preocuparnos por nuestra parcelita, sino que al final todo está conectado y el ciclo del agua que todas estudiamos bueno, en la escuela es muy claro, muy visual y es fácil de entender esta lógica. Como decía Gustavo, nosotros hemos trabajado mucho el tema de los grandes embalses, ¿no? De las grandes represas, estas que han generado expulsiones de población, que han inundado pueblos, han inundado modos de vida. Estamos preparando un libro que saldrá para el próximo año y nuestra obsesión, o bueno, la idea inicial era pensar cómo la ausencia de un relato único, ¿no? Como si tú ibas a un pueblo que estaba inundado, la gente de la zona conocía el problema allí
y cuando en verano había la época de estío, pues los años de más sequía, se veía el pueblo, pero se quedaban con la problemática de su pueblo, de su territorio, pero no eran conscientes de que kilómetros más allá existe la misma problemática, pero en otro territorio, y que es fruto de un paradigma compartido, estructurado, pensado y trazado por todo el territorio, ¿no? Que no es lo que te ha pasado a ti, sino que esa era una lógica que se impuso, bueno, y que en cierto modo, con algunos matices, evidentemente, sigue presente, pero la lógica de construcción de infraestructuras para dominar el agua, para controlarla, es algo que lleva 2 siglos vigente y que consideramos que falta un relato único más allá de las personas que trabajan el tema, ¿no? Que parece que es algo que hemos olvidado y que es algo que sigue hoy vigente, ¿no? Muchos de los problemas o de las cuestiones del agua o de los problemas que nos preocupan. Últimamente hemos visto los temas de cómo se han desecado por la actividad, sobre todo hidroeléctrica, muchos grandes embalses, otros más por el regadío, pero los grandes ha sido por la actividad hidroeléctrica. Tiene que ver, ¿no?, con ese paradigma que lleva impuesto bueno, pues, casi 2 siglos, o podemos decir fácilmente, ¿no? Y eso cómo afecta al territorio y cómo cambia el paisaje que tú vives y cómo te han hecho vivir con un pantano de fondo, pero ahora ya no, ese pantano ya no tiene que tener agua por otras lógicas, ¿no? Y cómo eso afecta a la forma de vivir. Por eso creemos que hablar de agua es hablar de territorio y hablar de emociones, ¿no? Porque Carmen está ahí y evidentemente pues la emoción que ella transmite por cómo han estado luchando ahora, pues lo que ella decía, porque no haya pérdidas en la conducción, por a ver si se puede hacer una pequeña balsa para que los animales puedan beber y refrescarse y jugar. Eso implica hablar de emociones, de trabajo, de cuerpo y de vidas. Y, por ejemplo, tirando en esta parte de la emoción o de la memoria o de cómo impacta el agua en la vida diaria, me acordaba, preparándome un poco las ideas que iba a compartir, de dos mujeres que entrevistan, muy mayores, mayores que Carmen, que rondan más de 90 años ambas, Justina Peña y Amparo González, que ellas perdieron su pueblo por un pantano en los años 40 y 50. Creo que las dos, una de los años 40 y otra de los años 50. Y las preguntábamos que por qué hicieron ese pantano, que si sabían el por qué. Y ellas nunca les dieron una explicación, no decían, bueno, pues yo creo que para regar aguas abajo. Pues sí, uno de esos pantanos es la cabecera del Tajo, y el agua, pues ya sabemos, la cabecera del Tajo, que hay un trasvase y que luego el Tajo aguas abajo es un río hidroeléctrico. O Amparo González, que era de un pantano del pantano del Ebro, que está en la frontera entre Burgos y Cantabria, y que afecta sobre todo pues, a la cuenca media del Ebro para los regadíos de esa zona, ¿no? Y estos usos que les echaron de sus casas hace, pues eso, en los años 40-50 siguen vigentes hoy, ¿no? O sea que por eso digo que la importancia de la memoria y de la idea colectiva de lo que pasó y tiene repercusiones hoy, de ese paradigma que se impuso, que sigue vigente, sigue habiendo vidas o debemos la situación actual a mucha gente que perdió su territorio con todo lo que eso implica, ¿no? Que te echen de tu pueblo y que sin ninguna explicación y bueno, en condiciones miserables, que tampoco voy a entrar ahora, pero bueno, o sea, me refiero a lo que pasó, sigue vigente, y cómo todo esto es un ciclo y los problemas actuales tienen que ver mucho con prácticas añejas. Cuando se implantó fundamentalmente este modelo de grandes infraestructuras, pues no hubo respuesta ciudadana clara, porque, pues como sabemos, eran los años de la dictadura. Sí que ya en los últimos años hubo, yo creo que 2 ejemplos de lucha claros, que son Riaño, que seguro que todas nos suena, y Jánovas, en los que ya sí que hubo una respuesta ciudadana muy clara, muy organizada, que ahora ya estamos más acostumbradas, ¿no? Que cuando hay un conflicto hay organizaciones sociales, ciudadanas, incluso colectivos como la Fundación Nueva Cultura del Agua, que también aportan desde la parte científica, académica, a aportar otra visión, otro modo de gestión y de hacer las cosas. El caso de Riaño igual es más conocido. Jánovas no sé si lo conocéis tanto, pero bueno, Jánovas expulsó a la gente para hacer un pantano que luego nunca se hizo porque, bueno, pues que nunca consiguió la declaración de impacto ambiental, pero a la gente se la echó, se destruyó sus casas, se bombardearon las casas para que no pudieran volver, y bueno, ahora hay una lucha
para volver, es muy complejo, pero bueno. Pero os traía este caso porque el relator, hace unos años, el relator de derechos humanos de la ONU visitó el territorio y visitó a las familias que estaban luchando en resistencia, bueno, pues por la dignidad en poder volver a su pueblo y por ser tratados de manera justa, y hablaba que lo que había pasado en Jánovas le recordaba a las luchas por el agua y a las lógicas de división de la población, de violencia que sufrían los pueblos en otros territorios de América Latina, Asia-Pacífico o África, ¿no? Como la implantación de un modelo extractiva, en este caso, pues hidroeléctrico, pero puede ser de agricultura intensiva o minería o cualquier que se nos ocurra, cómo generar las lógicas de expulsión de población, de división de población, que las hemos visto aquí en el Estado español claramente con este ejemplo y otros muchos, pero que parece que son cosas que pasan en otros territorios, pero que no, que pasan aquí. Y como decía, que han pasado aquí. Sí que hay también historias de éxito, que es una de las con las que empezábamos el artículo, que es el caso de Viscarrués, que después de 30 años han conseguido paralizar el proyecto de embalse que había y que sí que implicaba el anegamiento de una pequeña población o parte de ella, porque ha ido cambiando el proyecto con los años, y después de 30 años de lucha ciudadana parece que el proyecto, vamos a cruzar los dedos porque no está aprobado en el BOE, pero los tribunales lo han tirado, y ahí sí que ha habido pues muchos años de lucha. Creo que las compañeras de la Fundación Nueva Cultura del Agua que andan por aquí lo conocen, porque hay mucha gente implicada ahí, y ahí sí que hay casos de éxito que ayudan a demostrar que la lucha ciudadana con el apoyo científico, ¿no? y los datos técnicos para qué se quiere construir esto, qué se va a lograr, qué objetivos tiene, se pueden lograr éxito, pero claro, el camino no es fácil. Y para cerrar, hablando un poco también de otros territorios, que también nos lanzaba la idea Gustavo, hablaba de cómo el relator de la ONU explicaba las lógicas de otros territorios que se pueden ver aquí, ¿no? La forma de las transnacionales, en este caso hidroeléctricas, cómo juegan a dividir a la población y generan expulsiones. Y pues recientemente, por ejemplo, hemos tenido ocasión de documentar historias en Guatemala y en Colombia de grandes hidroeléctricas y la resistencia que había allí a grandes hidroeléctricas. Por ejemplo, en Colombia fuimos a Hidroituango, que va a ser una de las grandes hidroeléctricas de América Latina, que está entrando en funcionamiento poco a poco, y allí estaba luchando la ciudadanía, que los expulsaron de sus territorios. Más que expulsión de pueblos, gente que vivía a la vereda del río, que vivía de la pesca tradicional, de la agricultura tradicional al lado del río y de la minería tradicional, ¿no? De buscar oro. Y cómo les echaron pues, indemnización, o sea, se generó una expulsión del territorio y, por otro lado, una pérdida de modos de vida, ¿no? Y de formas de hacer. Y cómo eso impacta en la vida de estas personas. Y ahí han tenido una lucha también jurídica, no solo por eso, por que se reconozca su desplazamiento, sino que esto altera sus modos de vida, ¿no? Como el agua, por eso la idea del inicio, como al hacer una gran hidroeléctrica altera evidentemente todo el paisaje, altera el modo de vida y por tanto la identidad de una persona, ¿no? Pues eso, un minero tradicional que buscaba oro, que barequeo se llama en Colombia, o que un pescador tradicional, como de repente les llevan a una ciudad a vivir y eso genera una ruptura vital en esas personas, en esas comunidades, en esos territorios. Y otro caso, por ejemplo, es el de las hidroeléctricas OSEC y Renace en Guatemala, que el complejo Renace lo está haciendo un constructor español, Florentino Pérez, y como también allí estas hidroeléctricas que se hicieron de espaldas a la ciudadanía, en este caso pueblos indígenas que están protegidos por una legislación de la Organización Internacional de Trabajo, que tienes que consultar a los pueblos para determinar los usos que se van a hacer en su territorio, pues son normativas que se han saltado a la ligera y que están luchando porque se haga una consulta a la gente que allí vive para que determinen si quieren que el agua se use para eso o no. Bueno, pues cómo esa gente está luchando, cómo se las ha expulsado de su territorio, cómo se les criminaliza por denunciar estos abusos y cómo encima en la cultura quechí, que es la cultura de los pueblos indígenas de esta zona de Guatemala, los cerros que dicen el agua es fundamental para su cosmología, para su cosmovisión, para su forma de entender la vida, ¿no? Y cómo estas formas de llegar, estas alteraciones en el uso del agua y a qué se prioriza y cómo se hace, de qué forma se altera toda la vida y rompe pueblos, rompe comunidades, rompe formas de hacer que ahora los estamos viendo
pues tenemos la opción de documentar nuestros territorios, pero aquí pasaron, ¿no? Como decimos, y el relato que tenemos hoy del agua en el Estado español es fruto pues de décadas o 2 siglos anteriores. Y bueno, pues eso, simplemente quedarnos con la idea esta de que cómo cambia el paisaje, cómo los usos y cómo se gestiona el agua hace que cambie el paisaje, cambie el territorio y por tanto las gentes que viven ahí, ¿no? Y cómo eso también, si te cambian tu paisaje, te cambian tu mirada y te cambian también, pues, en parte tu identidad. Y bueno, hasta ahí me quedo y gracias.